Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición exploraremos más de Paraguay por dentro, en un recorrido que hicimos en la ciudad San Ignacio Guazú, departamento Misiones. También conoceremos la voz de la experiencia del artista plástico Coqui Ruiz. A 230 kilómetros al sur de la capital del país se halla la ciudad San Ignacio Guazú, que se posiciona desde hace algunos años como el punto de referencia en la provisión de insumos agrícolas, servicios financieros y universitarios para el departamento Misiones. Empresas y Negocios te muestra la ciudad para conocer el Paraguay por dentro. Autor de los retablos con imágenes preparados para la llegada del Papa Francisco en el año 2015, utilizando 32.000 espigas de maíz, 200.000 cocos, 1.000 calabazas, así como los 70.000 rosarios para la beatificación de Chiquitunga en el 2018. Nos referimos al reconocido artista plástico Delfín Coqui Ruiz. Según data la historia, fue la primera reducción jesuítica del Paraguay y la cuna del arte barroco. De hecho, se le considera la capital del barroco hispano-guaraní. Con 30 habitaciones y 61 camas distribuidas en 6 posadas turísticas, recibe hoy a sus visitantes y ejecutivos de la ciudad San Ignacio Guazú. Empresas y Negocios conversó con Rosana Ramírez, administradora de la empresa envasadora Agualanía, que nos habló acerca de la situación económica y de negocios de San Ignacio Guazú. Empezó el 3 de febrero, lo habíamos inaugurado de este año. Y realmente la idea fue de un amigo. Él nos había comentado que se había cerrado la otra marca. Entonces, como hacía mucha falta, hoy en día el agua mineral hace mucha falta, entonces de ahí fue que surgió. La localidad se llama Santa María Mí, es una compañía, la compañía de San Ignacio Misiones. Y nosotros tenemos acá nuestra planta industrial que es el envasamiento de agua mineral. Acá mismo tenemos el pozo, tiene un caudal de 150.000 litros por día nuestro pozo. Es un pozo profundo, el agua es extraída del acuífero guaraní. Actualmente tengo 5 funcionarios. Ahora estamos teniendo la de 20 litros. De 10 litros, de 5 litros, estamos comercializando en Ayola, Pilar, San Ignacio, Santa Rosa, también estamos en San Juan y Villa Florida. Nuestro pH es de 6 y la profundidad del pozo es de 104 metros. En el edificio, en las maquinarias, y realmente es muy costoso abrir. De repente decir envasar agua mineral es fácil, pero cuesta mucho. Y por todo tenés que invertir en botellones, en productos de limpieza. También es mucho el gasto, es mucho el gasto. San Ignacio creció bastante, es una ciudad muy linda. Yo hace 7 años que estoy acá en San Ignacio. Y de lo que es 7 años hasta ahora, muchísimo mejoró San Ignacio, creció bastante. En cuanto al crecimiento, y realmente es muy bueno, el crecimiento es bueno porque ayuda también a muchas familias. De repente invertir en esto, ayudamos a familias, a pobladores y a mucha otra gente también. Es bueno crear fuentes de trabajo, los desafíos y llegar más allá de San Ignacio, o sea que más de la zona, llegar por todos lados. Continuamos en Empresas y Negocios conociendo a más referentes de San Ignacio Guazú. A continuación, la entrevista con Margarita Ortiz, propietaria de la posada turística La Margarita y también el Hotel Parador Piringo. Al mencionar el nombre de la ciudad, nos podemos imaginar las antorchas, candiles, cuadros vivientes y los retablos artísticos que lucen cada Semana Santa en la comunidad Tañarante. Entre otros sitios que dispone San Ignacio, se halla también el Museo Diocesano, además de posadas y paradores.
Yo soy oriunda de San Ignacio, pero que trabajo en este rubro ya hace muchísimo tiempo y decidimos acoplarnos también a este programa de posadas turísticas, también como para diversificar un poco el servicio de hotelería y posadas con el restaurante, galería de arte, servicios de transporte y demás cosas que hacemos desde este lugar de trabajo. Es un parador reconocido a nivel nacional. Históricamente es el parador número 1 en ruta 1, en ruta jesuítica. Está abierto 24 horas, por lo tanto, a la hora que el pasajero venga, a la hora que el pasajero pase por San Ignacio, siempre va a tener abiertas las puertas de Parador Piringo en este caso. Un nombre también bastante simbólico que tiene su significado, tiene su origen, y nosotros seguimos honrando ese nombre que significa tanto para nosotros y seguimos trabajando todos los días incansablemente para lograr nuestros objetivos que nos proponemos anualmente. Y como familia tradicional de San Ignacio también, y una empresa gastronómica que supo posicionarse, porque este rubro es muy difícil y tener 49 años no es fácil como parador. Y a partir del parador, los pedidos de la gente fuimos recepcionando y pensando en qué hacer para convencer, para atraer y para atrapar más al viajero. Bueno, es así que optamos también por abrir un hotel y de un tiempo a esta parte también acoplarnos a lo que es la posada turística de mucho éxito en este momento en nuestro país, que tiene una importante significación como empoderamiento económico de las familias y principalmente de las mujeres cabezas de hogar. Iniciaron mis suegros, don Mario Piringo Insaurralde y doña Luisa Insaurralde, que ya no están, pero que desde arriba suponemos que nos están guiando siempre. Y yo como mujer también tomé la decisión y una opción de vida de seguir a mi esposo en esto, y seguimos trabajando y crecemos en familia, crecemos cada vez más. Bueno, realmente Posada Turística La Margarita, como decidimos llamarle, ¿verdad? Es un sello personal. Tenemos 11 habitaciones, 24 camas que podemos ampliar más de acuerdo a los pedidos, a la ocupación. Y las familias que deciden venir a Misiones, a San Ignacio principalmente, a veces deciden venir un día, pero realmente encuentra cosas que no encuentra en otra ciudad, entonces se quedan más tiempo, se amplían los días de visita y de permanencia en la ciudad. Entonces nuestra ocupación también eso hace a que sea que trabajemos 26 días al mes. Por persona, la habitación single o simple, ¿verdad? 100.000 guaraníes. Y por grupos también hacemos los descuentos para las empresas. Ofrecemos con variedad de desayunos típicos. Por ese 100.000 guaraníes ya puede desayunar en la Posada Turística La Margarita. Tenemos elaboración propia, los productos que traemos son productos frescos del día, traemos de la granja, que también eso es un valor agregado más que destacar dentro de nuestra gastronomía. En corto tiempo más tenemos pensado habilitar el patio siguiente, crecer más, aumentar la cantidad de habitaciones para poder atraer a más turistas o a más personas o simplemente trabajador como nosotros que vienen a buscar mejores horizontes en la ciudad. La idea es sumar 10 más por lo menos, 10 en la posada y 10 en el hotel también. Entonces, para tener cubrir la demanda actual del mercado y trabajar mejor con las agencias de viajes también, porque a veces no cumplimos con la cantidad que se requiere, y debido a eso es que, según nuestro estudio de mercado, eso es lo que nos favorece también, y eso es lo que
nos incita a seguir creciendo. Caracteriza especialmente por ser el centro comercial, bancario, cultural, productivo, ganadero y logístico del departamento Misiones. La venta de insumos y soluciones agrícolas, granos, firmas veterinarias, indumentaria para el campo, balanceados entre otros, copan sus principales arterias. Al respecto, conversó con Empresas y Negocios Alberto Esteche, dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Bueno, San Ignacio es una ciudad que siempre se caracterizó por la actividad comercial y ganadera. La agricultura en pequeña escala, le hablo de años anteriores, pero en estos últimos 10 años el desarrollo de la agricultura empresarial es muy fuerte con la introducción de la soja, fundamentalmente, ¿verdad? Vinieron muchos ya paraguayos, pero de la zona del Alto Paraná, a incorporar el trabajo de la soja. Y eso dinamizó mucho la economía de San Ignacio. San Ignacio prácticamente es el centro de todos los productores importantes de soja en el departamento de Misiones de San Ignacio. Salen a los campos del departamento a sembrar soja. También la actividad arrocera es una actividad tradicional en el distrito de San Ignacio. Actualmente tenemos una firma muy importante acá que vino a dinamizar toda la actividad arrocera, que estaba muy deprimida en estos últimos años. Un silo con molino que se instaló acá prácticamente entre San Ignacio y San Juan, ¿verdad? Está muy cerquita prácticamente de San Ignacio. Y eso hizo que hace 2 años, 3 años para acá, se creara un polo de desarrollo arrocero fuerte en el distrito de San Ignacio, hacia la zona de Santa Rita, Misiones, ¿verdad? Que es distrito de San Ignacio. Porque el gran polo de desarrollo arrocero tuvimos hace unos 10 años en la cuenca baja, en la cuenca del Tebicuary, que es la zona de Arazapé y San Juan Bautista, Misiones. Pero hoy el desarrollo prácticamente del área arrocera se está dando en el distrito de San Ignacio, Misiones. Bueno, la soja tuvo su gran desarrollo. Hay que saber que Misiones prácticamente es el pionero del cultivo del Plan Nacional del Trigo y del Arroz del trigo y de la soja se inició en Misiones en la década del 60. Posteriormente esos planes lamentablemente fracasaron y prácticamente terminaron eso. Pero la soja se vuelve a hacer en Misiones a partir aproximadamente del año 2003. En 2002, 2003 empiezan las primeras parcelas de soja en pequeña escala y posteriormente vienen estos productores de la zona del Alto Paraná a entrar fuertemente con el tema. Actualmente se maneja en el departamento de Misiones más de 30.000 hectáreas de soja. Y San Ignacio fácilmente tenemos unas 10.000 hectáreas, San Ignacio y sus alrededores, ¿verdad? Que están en los linderos entre Santa María, San Juan, Santa Rosa, ¿verdad? Porque la soja se hace en tierras altas, sin embargo el arroz se hace en tierras bajas. Y el arroz fácilmente estamos también con más de 10.000 hectáreas, entonces prácticamente estamos hablando de 20.000 hectáreas de agricultura mecanizada, corporativa, fuerte a nivel del distrito de San Ignacio. En ganado se tiene grandes explotaciones ganaderas, explotaciones muy importantes, establecimientos importantes, establecimientos tradicionales de familias reconocidas por la calidad y del ganado que generamos en Misiones. Normalmente hay empresas que compiten en las ferias ganaderas, en las expos, y la gente que está en el sector conoce perfectamente la calidad del ganado de San Ignacio, ¿verdad? Se hace ganado bovino, equino, ovino, se tiene mucha ovinocultura, y también suino. Tenemos colonias acá de menonitas que trabajan mucho con la parte de suino en la producción de cerdos, ¿verdad? Que lo hacen comercialmente. Incluso la parte de suino se lleva a las grandes empresas en Asunción que elaboran los chacinados, ¿verdad? Entiendo yo que lo que colaboró mucho es a la expansión de la frontera agrícola, es las condiciones
económicas que se daban en el Alto Paraná, fundamentalmente el precio de las tierras y también la ya no existencia de tierras para expansión de frontera agrícola en la zona de Itapúa Norte y Alto Paraná Sur, ¿verdad? Que sería la gente de Santa Rita, Naranjal, porque la gente que vinieron para este lado son todo gente de esa zona, ¿verdad? Naranjito, Naranjal, Santa Rita, ¿verdad? Yo considero dos factores en el tema de soja, ¿verdad? Porque el tema de arroz son personas y son productores que son productores tradicionales acá del distrito, ¿verdad? Que lo único que ahora con la facilidad que se da con el tema de financiamiento y de las empresas agroindustriales que se están instalando, se dan las condiciones para que la gente pueda crecer en área y se pueda expandir las áreas de siembra en arroz. Lo de la soja, yo entiendo que mucha gente vendieron sus propiedades en el Alto Paraná a precios muy superiores y vinieron y compraron tierra acá en Misiones, que en esa época las tierras todavía acá prácticamente podían comprar 10-1 prácticamente, o sea, con una hectárea que ellos vendían en Alto Paraná a un valor de 12-13 mil dólares la hectárea, podían venir prácticamente a comprar acá 10 hectáreas de tierra en Misiones, ¿verdad? Estoy hablándole de los pioneros, ¿verdad? Y también el tema del arrendamiento, ¿verdad? Que cuando allá ya el arrendamiento estaba alrededor de 1.200.000 guaraníes por hectárea, acá se podía conseguir tierra 400-500.000 guaraníes la hectárea, hasta 600.000 guaraníes en los inicios, ¿verdad? Tenemos actualmente en San Ignacio tenemos, en el distrito mismo de San Ignacio tenemos dos firmas muy importantes, procesadoras dos de arroz y uno de soja, que son silos importantes, que hacen tanto el acopio de granos como el procesamiento de granos. Bueno, la gente hoy habla de 4 a 5 mil dólares por hectárea en los campos altos, en los campos loma que le llamamos nosotros, ¿verdad? Esos campos, prácticamente 10 años atrás hablábamos de 1.000 a 1.500 dólares la hectárea. Ese fue el incremento que se dio, ¿verdad? Hoy en día sí hay una depresión en el tema de precios, ¿verdad? Por las condiciones del negocio agrícola, ¿verdad? Porque esos precios se llegaron a pagar cuando la soja estaba a 500 dólares la tonelada. Y justamente fueron los sojeros los que vinieron a incrementar los precios de las tierras. Vinieron a pagar muy bien por los precios de las tierras. Y hoy en día la gente sueña con seguir vendiendo a esos precios, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día las condiciones, tanto de la agricultura, de soja fundamentalmente, que es la que maneja el tema de precios de campos, no están dadas las condiciones ya para pagar esos precios, ¿verdad? El arroz se maneja en otro tipo de campo, ¿verdad? El arroz se maneja en campos marginales y entonces los precios de esos campos tienen otro valor, ¿verdad? Otros precios se manejan. Acá el negocio minorista lo que creció mucho es el de tiendas, y también se ve mucho crecimiento en el tema de los negocios de ventas de cuestiones para el hogar, el tema de heladeras, cocinas, electrodomésticos, ¿sí? Es la parte de electrodomésticos, se ve mucho desarrollo, muchas empresas nuevas. También se ven muchos negocios nuevos en el tema de las motos. Es un negocio muy creciente, hay varias empresas vendedoras de motos y con todo lo que implica eso, la parte de asistencia, repuestos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El tema de agroveterinarias, que es el negocio minorista, también tenemos un gran crecimiento. Las agroveterinarias le atienden a los pequeños productores, ¿verdad? A pequeños productores, que hay muchísimos, pequeños productores agroganaderos, o más ganaderos que agro, ¿verdad? La parte agroganadera en pequeños productores es más para un tema de mantenimiento de lo que es ganado menor, ¿verdad? Que son gallinas, chanchos, todo lo que uno tiene dentro de su finca, ¿verdad? El negocio macro, grande, de los grandes productores se maneja otro nivel, ¿verdad? Se maneja con otro nivel de proveedores, con otro nivel de financiamiento, ¿verdad? Y esos proveedores normalmente no están
acá, son empresas que están, la mayoría de ellas, hacia Itapú, Alto Paraná, Ciudad del Este, Santa Rita. Misiones San Ignacio tradicionalmente es una comunidad jesuítica y turística. O sea que el hecho de que tengamos acá un hermoso museo jesuítico y una muy linda iglesia parroquial hace que San Ignacio sea un atractivo turístico. Entonces eso implementó el tema de los hoteles. Aparte como que San Ignacio también es el centro del departamento de Misiones. San Ignacio es el centro comercial de Misiones. No es la capital, pero el centro comercial. Toda la actividad comercial se centra en San Ignacio. También podría ser por su ubicación geográfica. Nosotros tenemos acá 2 rutas internacionales, prácticamente 3 rutas internacionales que salen en San Ignacio. Es la ruta 1, que es Asunción-Encarnación. Tenemos la ruta 4, que es San Ignacio-Pilar. Prácticamente todo el Ñeembucú para ir a Asunción tiene que moverse por San Ignacio. Y tenemos la ruta San Ignacio-Yabebirí, que es una ruta internacional lamentablemente muy descuidada y muy maltratada, pero podría ser un contacto fabuloso con la Argentina y también, ¿por qué no?, con el sur del Ñeembucú, ¿verdad? Porque esto conecta directamente, Yabebirí, Laureles, Cerrito, conecta directamente con la ciudad de Pilar, que es el departamento del Ñeembucú. También San Ignacio se convirtió en una ciudad universitaria, porque tenemos la sede de la Universidad Católica, que es la primera universidad que tuvimos acá, ¿verdad? Actualmente también tenemos la Universidad de Pilar y tenemos varias universidades privadas. Tenemos la UPAP, tenemos la UNASUR y tenemos una universidad que es acá luego de San Ignacio también. Bueno, yo lo que creo que San Ignacio necesita de manera urgente es el tema del asfaltado de la ruta San Ignacio-Yabebirí. Yo creo que esa conectividad, porque Yabebirí conecta con Ayolas y conecta con Pilar. Esa conectividad no solo la necesitamos por San Ignacio, sino para la gente mismo del Ñeembucú, porque toda esa gente viene a comer, desde Cerrito prácticamente la gente viene, Cerrito que es Ñeembucú, que está aproximadamente a 150 kilómetros de acá. Esa gente viene a comerciar a San Ignacio. San Ignacio es el centro de abastecimiento para toda esa región. Lo mismo sucede sobre Ruta Cuarta hasta San Juan del Ñeembucú, que está de acá aproximadamente a 70, 80 kilómetros. Toda esa gente y todas esas comunidades, San Lorenzo, Estero Cambá, toda esa gente viene a comerciar a San Ignacio, el centro de provisión. Eso también es motivo por el cual San Ignacio tiene este gran desarrollo económico, ¿verdad? Esa gente normalmente, sus familias vienen a estudiar a San Ignacio, compran casas en San Ignacio, vienen a la universidad a San Ignacio. Entonces eso es un motivo de desarrollo. Y lo que me decía, lo que yo veo yo le veo a San Ignacio como una gran ciudad, ya es una gran ciudad a nivel interior y lo veo como que va a seguir desarrollándose de esa manera. Yo creo que lo que San Ignacio necesita también sería una o alguna industria que pueda ocupar mucha mano de obra, como el tema de estas empresas que se crean con el tema de las maquilas, por ejemplo. Sería interesante que se puedan instalar en San Ignacio, porque tenemos cerca, tenemos río, tenemos puerto, tenemos un puerto en Ayolas, tenemos un puerto en Pilar. Pilar está a 120 kilómetros de San Ignacio, tenemos un asfaltado de primer nivel. En una hora y media uno está en Pilar, ¿verdad? Entonces son dos cuestiones que creo que debería de tener San Ignacio para convertirse realmente en un gran centro y polo de desarrollo en el sur del país. Conversó con los referentes del mundo empresarial en San Ignacio Misiones, pero también del ámbito artístico. El reconocido Coqui Ruiz nos contó su historia, su infancia feliz y cómo nació su talento, en este apartado de La Voz de la Experiencia. Nací en San Ignacio, Misiones, Paraguay, en agosto de 1957. Para mí San Ignacio representa una infancia feliz. Mi infancia era ir hasta el colegio, iba yo desde muy chico, detrás de mis hermanos mayores,
por sobre todo de mis hermanas que iban a los talleres de pintura, de cerámica, de diseño, de dibujo que se hacían en el colegio donde ellas ya iban. Yo muy chico, de 2, 3 años, ya les acompañaba porque me gustaba mirar las cosas de colores, las pinturas, también pintarrajeaba hasta las paredes de mi casa. Yo recuerdo bien desde muy chico, tanto en el ambiente familiar me decían el artista. Mis amigos me conocen como el artista desde la infancia y tenía mucha habilidad para el dibujo y para colorear. Entonces me sentía en mi mundo dibujando, coloreando, cortando, recortando, la tijera, la habilidad de recortar papeles. En ese tiempo experimentábamos mucho en cortar y pegar cosas, ¿verdad? Estuve en el Colegio San Vicente de Paul, de las hermanas vicentinas, donde estaba justamente una hermana llamada la hermana Silvestra, a quien la recuerdo con mucho cariño, porque ella dibujaba muy bien, ella era profesora de dibujo, pintura, y dejó, digamos, a mucha gente, con ella aprendió a dibujar, a pintar, o a tener esa posibilidad de las manualidades también, ¿verdad? Luego, en la secundaria, estuve en el Colegio San Blas de Obligado, en el departamento de Itapúa. Y ahí estuve interno en ese colegio. Y nada más que al llegar al colegio, para hacer el primer curso, que sería el 7º para este tiempo, conocieron mis trabajos los profesores y me abrieron un taller propio, ¿verdad? Me dieron un espacio donde yo tenga mis pinturas, donde yo me dedique en mis tiempos libres a pintar. Y estando ya en el Colegio San Blas, empecé a utilizar el óleo. Y también recibía una orientación, una instrucción de un profesor a quien teníamos allá, que a mí personalmente me facilitaba revistas, libros y me inculcaba a seguir creando, a trabajar, ¿verdad?, en la pintura. Bueno, la mayoría de esas obras estaban destinadas a regalarle a alguien, ¿verdad? A veces tenía una novia y le regalaba un cuadro, ¿verdad? Era siempre común eso, ¿verdad? A veces conseguía una novia por un cuadro, más o menos. ¿Cuántos cuadros regaló entonces así? Y bueno, casi todos los cuadros siempre regalaba y no comercializaba en ese tiempo. Hasta que llegó la época de que terminé mi secundaria y fui a San Pablo. Para poder vivir en San Pablo, me ingeniaba y me iba a la Plaza de la República, donde estaban los artistas. Conseguí un permiso para estar ahí y entonces pintaba entre semana, llevaba mis cuadros y también hacía retratos en la Plaza de la República para poder mantenerme, ¿verdad? Porque San Pablo era una ciudad cara. Estudié en la Universidad de Mackenzie, una muy buena universidad en el centro mismo de San Pablo, y ahí muy cerquita estaba la Plaza de la República. Está la Plaza de la República. Sí, fui estudiante convenio de la época que todos los paraguayos iban al Brasil. Tenías que ser estudiante convenio para tener un lugar en las universidades allá, ¿verdad? Y a mí me tocó ir a San Pablo. Tuve 3 años en San Pablo. No terminé porque las matemáticas me eran... la parte teórica, historia y todo diseño, todo muy bien, pero en matemática
se puso difícil y bueno, y yo estaba cada vez más, tenía un poco una vida de alguna manera un poco bohemio en ese tiempo y yo volví a Asunción entonces y seguí estudiando en la Universidad Nacional de Arquitectura, pero ya con tropiezos siempre, ¿verdad? No me dedicaba tanto porque tenía otras actividades paralelas. Me dediqué, era dibujante en La Tribuna, trabajaba también paralelamente en cosas con una empresa alemana, estaba viviendo y mucho tiempo viví en Horqueta, exactamente en Tacuatí, entre Tacuatí y Horqueta, en una estancia. Trabajaba con una empresa alemana y ahí hacíamos alambrado, hacíamos pastura, hacíamos un montón de actividades porque teníamos que... fui a trabajar en eso, ¿verdad? Administrando un poco una estancia de unos amigos alemanes. En ese tiempo que trabajé fue un trabajo temporal, nada más que tomé un trabajo de 6 meses, pero al final fue a 3 años más o menos. De ahí volví otra vez a retomar mis estudios de arquitectura, pero siempre pintando, tratando de encontrar la manera de vivir de la pintura. Y ya en el año 85 me presenté a una subasta y por sorpresa mis cuadros se vendieron muy bien en esa subasta. Y recuerdo un cuadro de una vista del Palacio de los López desde el río. Era un cuadro muy impresionista sobre la vista del río al óleo, totalmente al óleo, ¿verdad? Y usaba solamente los colores azules. Eran colores azules y blancos, ¿verdad? Distintas tonalidades. Y eso fue algo que me determinó, surgió desde esa subasta que participé, surgieron 5 o 6 pedidos. Así, de ahí nomás, de gente que también quería la obra, de gente que se quedaron sin poder comprar la obra, porque se subastó un solo cuadro. Y salió bien la subasta y entonces empezaron a llover los pedidos, también las exposiciones. 6 meses después, o antes, 5 meses después, ya estaba yo en Madrid haciendo una exposición. Vine a mi pueblo, a San Ignacio, a buscar, digamos, la gente artista. Todos nacimos con la capacidad de crear. Entonces lo que yo pensé es que tenía que trabajar con la gente en hacer una obra de arte. Esa es la verdadera obra de arte, la que se puede hacer con la gente y pueda llegar a la gente. Porque era necesario ejercitar la creatividad de la gente. Y así surgió lo de la Semana Santa de Tañarandé en el año 92. Y fue la instalación de la primera Semana Santa del año 92. Éramos 60 personas tal vez, invitándole a todos los vecinos de acá del barrio de Tañarandé, que está acá, cerca de mi casa, ¿verdad? A experimentar, digamos, una Semana Santa que en ese tiempo ya no se vivía, que había desaparecido, que era hacer una procesión con los elementos de la religiosidad popular. La idea era hacer entre todos un ensayo de lo que pudo haber sido la Semana Santa, de las reducciones, o buscando, digamos, de que se expresaran la gente más, a los abuelos de esa época, y por lo menos nos dijeran cómo se hacían las velas de antes, cómo eran los cantos de antes, y buscando esa participación del abuelo y de los... ya arrastraban a los hijos y los hijos a los nietos, ¿verdad?, en participar en esa obra. Éramos un grupo reducido, pero logramos hacer, digamos, a juntar cada uno en su casa un poco de grasa y aportar cada uno un poco de trabajo. Hicimos esa primera Semana Santa. Cuando
empezamos al atardecer a encender las velas y empezaron las primeras oraciones de Semana Santa, ese rezo lloroso de la gente que recordaban rezos antiguos. Sentí que toda la gente estaban conectadas, que la gente lo sentían y se sentía en la piel que salía de adentro, salía un entusiasmo y que la gente identificaba como parte de su historia, de su vida, de su cultura. Entonces fue para mí una experiencia que realmente dije, bueno, esta es la beta, este es el camino de cómo hacerle participar a la gente. Porque también tuve otro fracaso. Cuando quise hacerle participar a la gente sobre la reflexión de lo que fue la historia de nuestro pueblo, ¿verdad? Hice un monumento llamado Reloj Solar, en la que yo pretendía, digamos, hacer una interpretación de lo que fue la presencia de los jesuitas acá en los pueblos indígenas de esta parte del Paraguay, ¿verdad? Cuando vinieron los jesuitas, vinieron con el orden renacentista del tiempo definido en horarios, o sea, del tiempo fragmentado en hora para levantarse, hora para ir a misa, hora para trabajar. Era la disciplina con que ellos manejaban las reducciones por hora. Y entonces la interpretación de la obra que yo hacía era de que los indígenas se rebelaban a esa forma de vivir, porque para ellos el tiempo era propicio para algo. Cada día era un día distinto. Los días de primavera, los días del maíz, que nacía el maíz, que brotaba el maíz, que se cosechaba el maíz, eran tiempos distintos a los tiempos en que no había maíz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces para ellos no todos los días del año no eran iguales. Y ellos hablaban de que perdían su libertad al no ser dueños de su tiempo, y de que su tiempo estaba dirigido por una regla diaria de hacer todos los días lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa interpretación lo hice, ese fue el primer monumento que hice y creí que la gente iba a participar de esa obra. Pero la obra no era mía, no era de la gente, y la gente no se identificaba con esa obra. Pero con lo de Tañarandé, lógicamente, sí, porque era una obra que yo sentí de que estaba en las casas que me iban a Tañarandé, tenían sus santos, y como sabían de que yo era un pintor o un artista, alguien que se dedicaba al arte, lo que primero, cuando llegaba a las casas, me mostraban sus santos. Algunos me identificaban como el santo Apojá, ¿verdad? El santero, ¿verdad? Porque para ellos la relación pintura era pintar imágenes de santos, ¿verdad? Fue la evolución de la Semana Santa. Nosotros siempre apostamos por la tradición, pero la tradición con la innovación, ¿verdad? No es una contradicción. Para mí, para mantener la tradición hay que innovar también, hay que poner la innovación. Nacido en la ciudad San Ignacio Guazú en agosto de 1965, en el seno de una familia de 11 hermanos. Según relató a Empresas y Negocios, desde pequeño se involucró en este rubro, pues acompañaba a sus hermanas a los talleres de pintura, cerámica y diseño, disciplinas que formaban parte del colegio donde ellas iban. Hemos evolucionado con los cuadros vivientes desde toda la historia del arte. Iniciamos y llegamos a hacer el gótico, el prerrenacimiento, renacimiento, barroco, en la época de Gaudí,
ya del arte moderno, hasta Andy Warhol llegamos a hacer. Y bueno, y también la época llegamos a terminar con Joseph Beuys, ¿verdad? Y después queríamos hacer ya una obra nuestra. Entonces surgió en el año 2014 el primer retablo hecho con maíz, con calabazas, ¿verdad? Dentro de las formas es decir, eso siempre hablando del mestizaje cultural, dentro de las formas del barroco, pero con los frutos de la tierra y de la cultura guaraní, ¿verdad? Fue una idea, una obra que surgió en el 2014, un año antes que llegue el Papa. Hicimos en el 2014 la primera obra pequeña, en el 2015 volvimos a hacer otro retablo, porque estábamos en ese proceso de hacer retablo, y ahí coincidió con la venida del Papa y nos pidieron entonces que hiciéramos el retablo para el Papa. Para el retablo del Papa estuvimos 25 personas y 2 meses y medio. Bueno, Chiquitunga es un pedido que viene después de lo del Papa, ¿verdad? Y un pedido de las hermanas carmelitas para que pensara algo, porque probablemente se venía la beatificación entonces, hace un año atrás. La palabra fue exactamente, estamos rezando por la beatificación de Chiquitunga. Y bueno, cuando escuché eso de que estamos rezando, ya surgió para mí una pista, como rezando, bueno, los rosarios. Y ya pensé entonces de que podíamos pedir rosario a la gente, el rosario que la gente está rezando. Cada 28 hay una misa en el convento, y que esos rosarios que la gente lo utiliza antes de la misa, en el rosario antes de la misa, lo donen y van a ser parte de la obra. Pero aún no dimensionaba yo el tamaño de la obra ni cómo iba a usar los rosarios. Y cuando me pidieron lo de Chiquitunga, tuve que empezar a leer la historia de Chiquitunga. Cuando leí la historia de Chiquitunga, para mí fue una sorpresa la historia de ella, ¿verdad? Me enamoré de Chiquitunga, porque quien lee a Chiquitunga se va a dar cuenta que por sobre todo su diario íntimo o el libro Cada vez más cerca, es una historia muy especial, ¿verdad? Una historia llena de amor. Y leyendo ese libro Cada vez más cerca, enterándome más sobre su vida, investigando, al leer el diario íntimo, de luego empecé a interesarme tanto de que hasta ella ponía una dirección, y cuando iba a Asunción me iba a buscar las direcciones de los lugares donde ella vivió, ¿verdad? Llegaba a buscar a las personas que ella conoció. Llegué a meterme en su vida porque ella llegó a entrar dentro mío también, y todos los días parecía que me contaba de su diario íntimo algo nuevo. Y volví a leer y a repasar y a volver a comparar. Luego leí las cartas de ella y comparaba las cartas con su diario íntimo, ¿verdad? Empecé a interesarme tanto, pero no solo yo, sino también mis 2 hijas y una amiga que compartía con nosotros las lecturas. Y leyendo el libro Cada vez más cerca, cuando relataba la última etapa de la vida, ya siendo ella monja, siendo carmelita, y cómo ella muere en la Cruz Roja, leyéndola su agonía, su final, su muerte, su dulce encuentro con Jesús, que ella, sus últimas palabras. Y luego dice en el libro, y se formó, y se colocó el cuerpo, que fue en el velatorio, ¿no? Y se colocó el cuerpo detrás de la reja, y el convento se convirtió en una romería de gente que traían rosas, que traían jazmines y miles de rosarios que querían tocar el cuerpo de Chiquitunga.
Cuando leí esa parte de ese libro, ahí confirmé, en ese momento es como que, bueno, que Chiquitunga mismo me estaba inspirando a que recogiera miles de rosarios que pudieran ser la imagen de ella el día de la beatificación. Fue un trabajo largo de 6 meses casi. Desde el fines de marzo, de enero y los primeros días de febrero empezaron a llegar los primeros rosarios. Y empezamos a seleccionar. El trabajo lo hizo mi hija. A seleccionar los rosarios junto con cada vez. Es decir, al principio estaba ella y 2 o 3 personas, luego, pero muy pronto llegaban en grandes cantidades los rosarios y tuvimos que traer 6 personas para trabajar. Terminamos los últimos meses 18, porque nosotros pedimos 20.000 rosarios, porque pensábamos que con 12.000 nos arreglábamos. Era 20.000 para que lleguen 12.000, tal vez, para hacer el rostro que necesitábamos. Pero muy pronto llegaron los 20.000. Los 20.000 llegaron, pero en el plazo de antes de un mes estaban los 20.000 rosarios acá. Luego vino la confirmación de que se beatificaba, que el milagro fue aprobado. Y ahí vinieron más rosarios. Y llegaron para entre Semana Santa, más o menos, ya teníamos 40.000 rosarios. Y ahí empezamos la obra. Y siguieron llegando rosarios. Y doblaron la cantidad otra vez de lo que ya teníamos, porque contamos hasta 40.000. Pero por la cantidad de rosarios que vimos llegar todavía y que llegaron hasta el último día de la beatificación, calculamos que fácilmente 70.000 rosarios llegaban para ser parte de esa obra. El rosario está intacto, los rosarios no se tocaron, pero debajo de los rosarios sí hay como un parcelamiento de luz y sombra para orientación de la colocación de los rosarios. Pero los rosarios están previamente seleccionados por tonalidades, por colores, por luz, sombra, pero de todas maneras, sí, hay debajo de la tabla hay como una referencia de color. Todo en colores ocres, ¿no? Colores ocres claros o colores ocres oscuros. Bueno, en este momento todavía siempre surgen de repente así, Yo hace un año atrás no sabía que esta obra iba a surgir, ¿verdad? Sí, siempre en las obras, en la pintura, estoy trabajando, estoy manteniendo con mi pintura, estoy manteniendo toda la Semana Santa, los trabajos que también hago, es lo que, digamos, paga la cuenta por lo menos. Pero en este momento, sí, siempre estamos pensando y siempre hay proyectos, pero así, claramente todavía no tengo algo que se venga tan próximo, no. Siempre Semana Santa sería, ¿verdad? Bueno, tal vez, no sé si hay algún mensaje, pero yo a todas las personas, pero yo le considero, vuelvo a reiterar, considero a cada ser humano un artista, ¿verdad? Los logros de Tañarandé fueron la perseverancia, por sobre todo, ¿verdad? El perseverar. Hemos alcanzado a hacer todo este trabajo gracias a la perseverancia, porque a veces cuesta, en el camino a veces se presentan dificultades, se presentan cansancios, se presentan siempre ese conflicto a ver si de que uno siente que no encuentra colaboración, apoyo, y bueno, pero siempre la perseverancia y la tenacidad es muy importante para un proyecto.
Y así llegamos al final de otro capítulo de Empresas y Negocios, en el que conocimos la ciudad San Ignacio Misiones y a uno de sus principales referentes, el reconocido artista plástico Coqui Ruiz, cuya historia nos motiva y nos inspira a la creatividad y la tenacidad. Gracias por compartir con nosotros y hasta un siguiente capítulo.